Pues llegamos a otro contraste eh, en, en esta parte de los proverbios. Dice que el justo es guía a su prójimo y el impío, de manera contraria a lo que hace el justo, el impío hace errar. Uno es el resultado del justo y otro es el resultado del impío. Eh, y cada uno como ejemplo de otro, cada uno como guía de otro, da un determinado resultado. Bueno, vemos el bien que hace uno, en este caso el justo, pero también vemos el mal que hace el otro, en este caso el impío. Y bueno, de una vez hago mención del título, una guía útil. Así es el título, una guía útil. Es el sermón número 34 del capítulo 12 de Proverbios. Nuestra base, Proverbios 12, 26, a la que dimos lectura. Bueno, hallamos aquí una palabra sencilla, pero hay que decir que tiene todo un contexto específico del que vamos a hablar. Y solamente en ese contexto podemos entender estas palabras. Si bien es cierto, entendemos todos que el justo es guía de su prójimo, debemos entenderlo en lo que sabemos nosotros que es el marco judaico. Es decir, ese es el marco en el que las cosas se hablaron, en el que la ley se dio, en el que todo tuvo su desarrollo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene un marco determinado y ese marco es judaico. Ahorita hablaré de él y en qué consiste, pero hay que decir antes de seguir que si no se entiende este pasaje en su contexto del que hablaremos en ese marco adecuado, cuando no se entiende esto, se cae en el error de pensar, por ejemplo, del pasaje, que se trata solamente de que alguien copie las buenas obras de alguien considerado bueno, así entre comillas. ¿Sí? Si el pasaje se lee así en una vista primera, en un acercamiento general, uno dice, pues se trata de ver qué es lo que otra persona buena, otro congregante de una iglesia, otro hermano en la fe hace bueno, y entonces solo hay que copiarlo. ¿Sí? Si bien es cierto esto tiene algo de sentido, debo decir, como ahorita nos daremos cuenta, es un grave empobrecimiento de estas palabras, ¿no? Sí, eh, y bueno, esto también mucho sucede, este tipo de interpretaciones, sucede debido a la negligencia que lleva a la ignorancia. Es decir, miren, en la mayoría o muchos creyentes podemos ver esto. Negligencia al estudiar, negligencia en sus iglesias, no hay estudio, no hay avance, si bien se reúnen, hacen el culto, pero son negligentes. Podría decirse, ¿cómo dice esto? Bueno, pues ya cada creyente lo tomará para él, sobre todo en el caso de quienes vean nuestras predicaciones por la internet, pero hay un fenómeno común. En las iglesias poco se estudia, hay negligencia en cuanto al conocimiento. Esa negligencia lleva a una ignorancia. Entonces, están allí creyentes que ignoran muchas cosas de la palabra de Dios, ven un pasaje como este y dicen, pues se trata de que tú veas a otro hermano y veas sus buenas obras y lo imites. Y lo reducen a una imitación general de la vida de otra persona y se reduce esto o se suele reducir en general a lo que podríamos decir actos buenos. Pero ahorita veremos la magnitud de este pasaje. Entonces, en ese sentido se dice, mira, vamos a copiar a seguir el ejemplo de aquel que no habla mal, no dice malas palabras. Por ejemplo, mira, vamos a seguir aquel que es pacífico.
¿sí? Es una persona pacífica. Ah, mira, hagamos lo que hace aquel, ayuda a otros. Y hay que decir aquí, hermanos, que miren, aunque en todo esto, eh, eh, en ese tipo de prácticas se esté mal, porque ¿qué sucede con muchos creyentes? Por ejemplo, son pacíficos, pero ante una situación en la cual ellos deberían manifestarse con dureza, se muestran pacíficos. ¿Sí? Por ejemplo, pacíficos, digámoslo así, con una esposa necia, pacíficos con un hermano que no está hablando lo que rectamente dice la Escritura. Se muestran pacíficos ante una situación en la cual se debería hablar por algo que esté mal. O bien en el caso, por ejemplo, de quienes dicen yo voy a imitar a otros porque otros ayudan, por ejemplo, decía del pasaje, podría alguien decir, pues yo veo un creyente que ayuda a otros, yo lo voy a imitar, y se reduce el pasaje a eso, pero también hay que decir que hay muchos creyentes que ayudan mal. Por ejemplo, como es el caso de simple y sencillamente darle a cualquiera que en la calle nos pide dinero. Nosotros sabemos que eso está mal. Y eso no se puede cubrir diciendo, es que soy cristiano y hay misericordia. No, ahí hay ignorancia, incluso en un punto, necedad. Incluso hay complicidad, porque le doy a alguien que, por ejemplo, lo utiliza para drogas o determinado vicio, estoy siendo yo un cómplice al ayudar. Entonces, bueno, estos son apenas ejemplos generales eh, para decir cómo se puede leer ese pasaje mal y decir, pues se trata aquí de un justo que es guía a otro que es buen ejemplo, y entonces yo con mi poco conocimiento veo a un hermano que digo, ese hermano es bueno, se lleva bien con todos, no tiene problemas con nadie, es pacífico, incluso hasta ayuda a otros, lo voy a copiar y ya con esto estoy cumpliendo el pasaje. Y eso no es lo que nos está diciendo la escritura, es mucho más profundo. Eh, también debo advertir otro error, que este pasaje se podría ver solo como un, un justo dándole clases a unos nuevos. Es decir, reducir el pasaje a que me dé clase un hermano que ya tiene tiempo en la fe y voy a su casa y me da clase. También es bueno eso, pero no podemos reducir el pasaje a eso. Ese es también otro error. Pero bueno, creo que estas cosas que estoy ahora advirtiendo se podrán entender de mejor manera conforme avancemos y presentemos el contexto. Si bien estas cosas que hemos mencionado pueden algunas de ellas tener algo de bueno, pueden tener algún valor, sin embargo, el problema central es que no van al asunto en cuestión, no van a la centralidad del problema, no van a la centralidad del asunto que está presentando el pasaje. Ya decía hace rato que hay un contexto judaico en el que esto se debe entender, ese es un contexto adecuado. ¿Cuál es? Y entonces empiezo a hablar de este contexto. Los judíos tienen su templo y su sacerdocio. Por un momento imaginemos la vida judía, para que ahorita veamos la magnitud de este pasaje. Los judíos tienen su templo, tienen su sacerdocio, tienen su escuela profética, naturalmente tienen profetas enviados por Dios que continuamente van y confrontan a Israel con ciertas palabras. Desde luego, Israel tiene ya su reino. Para el tiempo de los proverbios de Salomón, pues estamos hablando ya de un tercer rey. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero es Salomón. Ya tienen un reino, naturalmente hay reyes, pero tienen leyes familiares, porque Dios le ha dado la ley a Moisés, la ha entregado al pueblo, y lo que miramos en las escrituras es leyes familiares, leyes agrícolas para el campo, ¿sí? Cómo tratar el campo, acerca del cuidado del campo, del descanso de la tierra y demás. Leyes, por ejemplo, ganaderas. No puedo hacer uso de cualquier animal que pase por mi mente.
Nosotros sabemos y tenemos una ventaja, como ya hemos avanzado en varios capítulos sobre la ley en esto de la confesión helvética, nos hemos abocado ya un tiempo, y bueno, por un lado con la helvética y en pasajes de proverbios, porque van, en muchos momentos van a la par, aunque ahora tratamos de proverbios, no obstante en las de helvética hemos tratado la ley. Ya hemos tenido oportunidad de hablar de las aplicaciones de la ley y la ley para lo familiar, lo agrícola, en las leyes, por ejemplo, ganaderas, las leyes comerciales, cómo comerciar, ya hemos hablado de la balanza y de otras cosas de las que habla la ley, las leyes laborales acerca de los amos, los esclavos, el trabajo, si le pasa algo, qué hacer con el trabajador y demás, leyes alimentarias, no se puede comer lo que sea. Hay leyes establecidas para los horarios, las vigilias también. No se puede hacer en el judaísmo con el tiempo lo que a cada uno le den gana. No, no puede ser eso. Hay leyes ornamentales acerca de cómo vestir e incluso de qué modo fabricar la ropa. Miren, hay muchas leyes. Vean, hermanos, el contexto que estamos poniendo. Leyes ornamentales, leyes de esclavitud, las leyes sobre esclavos, leyes sanitarias sobre enfermedades, cómo tratar las enfermedades, los brotes, etcétera, entre los cuales podría ir, no es una enfermedad, pero va cerca, las leyes incluso menstruales que están en la Escritura, acerca de la mujer que está en su periodo, qué es lo que debe proceder una vez que termina y qué debe hacer durante el tiempo en que está menstruando. Leyes sanitarias, ya decía, leyes morales y leyes judiciales. Y naturalmente, en principio, hablaba del templo y del sacerdocio, pues hay toda una serie de leyes ceremoniales. Y con las judiciales me refiero al asunto de los jueces, juzgados y demás, que en este caso en Israel se hacía con un grupo de hombres, inicialmente con Moisés, un grupo de hombres a los que dejó él casos de juicios menores, y Moisés atendía los juicios grandes. Todo eso en Israel fue avanzando. Esto, hermanos, que he presentado ahorita, nos podemos dar cuenta, es el contexto de la vida de Israel. Para tener un acercamiento adecuado a Proverbios, tenemos que haber ya considerado esto que acabamos de decir, el contexto de la vida de Israel, para entonces entrar a lo que es el corazón del pasaje. Entonces, en este contexto vemos algo interesante. Un judío tenía toda su vida completa dirigida por la ley, y en ese sentido, un judío que vive en todo eso, observando la ley en todas las cosas como él vive, él es una guía para su prójimo. Entonces aquí la idea de, pues cualquier hermano que se congrega, tómalo de guía. No, eso ya nosotros decimos, eso es algo incluso grotesco, eso es desnaturalizar las escrituras. Estamos hablando aquí de un contexto judío en el que la vida de un hombre y todas sus actividades, su trabajo, su vestimenta, su comida, sus relaciones, etcétera, todo lo que él hace absolutamente está en el marco de la ley. Entonces él vive bajo la pauta de la ley, él naturalmente se constituye en guía de alguien que, digámoslo, que está empezando, o de alguien que está falto de conocimiento. Alguien así sí se hace una guía. Él mismo se vuelve una guía, porque ya estamos hablando de un judío que conoce. Porque aquí hay que decir, hermanos, miren, no se trata, aquí no debemos ver la ley como, por ejemplo, reduciéndolo a cosas como esto. Antes de sembrar voy a orar. Claro que orar, hermanos, es algo que todo creyente debe hacer, pero reducirlo a eso es desnaturalizar la escritura. Dios está diciendo, vas a sembrar así, de esta forma, la tierra descansa estos tiempos y hay leyes para sembrar. Hay leyes en mi palabra acerca de cómo tú tratas la tierra. Así que decir voy a pedir a Dios antes de sembrar, bueno, qué bueno, pero si lo reduce a eso, está desnaturalizando la escritura. Por ejemplo, lo mismo fuera, voy a adquirir un animalito, pero
voy a pedir a Dios antes que me guíe antes de la adquisición de ese animalito. Eso es también algo que desnaturaliza el sentido de la escritura. Hay que sembrar la tierra conforme a la ley y adquirir un animal conforme a la ley. No puedo comprar cualquier animal. No puedo comer cualquier animal. Todo eso nosotros lo sabemos porque ya estamos avanzados en la ley. Pero con ello también, hermanos, hay que decir, no puedo entregar cualquier animal al templo para el sacrificio. Miren, esto es muy importante. Entonces ya no se trata solamente de decir, ora a Dios que te guíe para que consigas un animalito. No, hay que observar las leyes en torno a la adquisición de un animal. No puedo adquirir cualquier animal. Porque ya decíamos en Israel, alguien entra, vamos a decir un ejemplo, alguien entra con un cerdito, pues entonces se sobreentiende pues que no lo compró allí, como que se fue a otro lado. Oye, ¿de dónde lo trajiste? ¿Por qué se oye en tu casa ahí hoy, del ruido del cerdito, ¿no? ¿Por qué se oye ahí? A ver, ¿de dónde sacaste ese animal? La ley lo prohíbe. Y eso tiene muchas implicaciones. No voy a adquirir esos animales y por lo mismo con los que los tienen no voy a convivir. De ahí que Dios dice, Israel, no debes entrar en negociación, no debes tener relación con los pueblos vecinos, mucho menos, algo que hemos tratado en otros sermones, mucho menos copiar su cultura, porque te vas a perder. Entonces es el conocimiento de la ley en el tiempo antiguo y sobre el que está escribiendo Salomón, el conocimiento de la ley era vital para entender esto. Y este determinaba la vida del justo y lo que éste hacía. Entonces, un hombre que está en ese contexto que ya presentamos, en la vida de la ley, si es un hombre que trabaja en el campo y está ceñido a la ley, entendemos a un hombre que no falta a las fiestas de Israel, las indicadas en la ley. No falta en sus deberes, por ejemplo, al sacerdocio. Entendemos que la voz divina la escucha de los que lo instruyen. Él es un hombre que escucha. Es un hombre que si, por ejemplo, tiene un hijo glotón y borracho, digamos en el caso, va y lo denuncia con los jueces. La tierra la trabaja según las leyes divinas. Y en todas las cosas se conduce así. Si él es un empleado, por ejemplo, hay leyes bajo las cuales él está normado. Si él abre un pozo, sabemos lo que dice la escritura, hay normas se puede abrir ahí algún agujero, pero hay que taparlo, y si no se tapa, entonces las consecuencias son estas, se tendrá que pagar esto, aquello, y entonces un hombre así, entendemos, hermanos, claramente, ¿sí? Como viajar a ese tiempo, vamos allá al pasado, encontramos a un hombre viviendo así, y uno dice, esta es una guía perfecta para saber cómo se debe vivir. Ahí lo mira. Por eso aquí señalo, no se trata de hoy interpretar diciendo, cualquier hermano que te parezca buen creyente, sigue su ejemplo. Eso es desnaturalizar las escrituras. Esto es mucho más serio, es mucho más profundo lo que está tratando aquí. Entonces, decía que con esto, el judío tiene la vida enteramente bajo la ley, todas sus actividades. Y naturalmente para entenderse esto hoy, ahora, ¿qué hacemos con este pasaje hoy? Porque sin duda los proverbios se escriben en un marco judío, pero la escritura tiene una relevancia que trasciende y sale del tiempo en que está escrita, se aplica a ese tiempo, pero también sale de ese tiempo y va a todos los tiempos en lo posterior. Y la escritura nos llega a nosotros de tal forma que ahora, de forma sencilla, podemos confesar algo básico. Proverbios me está hablando a mí, hombre que vive en el siglo XXI. Proverbios me está hablando a mí. Esa es la confesión de todos nosotros. Eso no se requiere explicar ni defender porque pues nosotros somos creyentes. Como hijos de Dios entendemos que Dios con su palabra
hablan. Y Proverbios nos está hablando. Por eso podemos analizarlo, podemos estudiarlo y seguir lo que este libro dice en todos los preceptos. Bueno, para entender esto hoy, debemos entender el contexto, por un lado, en que hoy nos encontramos, pero por otro lado, y esto es muy importante, el desarrollo cultural. Explicaré estas cosas. Para entender este pasaje, hay que entender, ya decía, el contexto, por un lado, el contexto en el que nos encontramos, y por otro lado, el desarrollo cultural. Miren, el justo, por ejemplo, es guía. En la antigüedad hay un justo, naturalmente un hombre justificado por la fe, porque recordamos que eso es algo que está en todas las páginas de las Escrituras. Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Un versículo, pues digámoslo, de cierta fama. Muchos nos hicieron grabar desde que éramos niños, nos lo hicieron memorizar. Entendiendo que la justificación por la fe es una doctrina que está desde el inicio de las Escrituras. Nunca nadie ha estado ante el Señor con Él sin ser justificado por la fe. Nunca nadie es que, no, pues es que Él no fue justificado por la fe y está con Dios. O Él es justificado por sus obras y está con Dios. Eso no existe. Ningún ser humano es así. Hebreos lo aclara ya cuando el apóstol escribe, el apóstol San Pablo, ya hacia el Nuevo Testamento, habla desde el tiempo antiguo. Por la fe fulano alcanzó la misericordia, por la fe perengano, y está haciendo mención de hombres de la antigüedad. Abraham fue justificado por la fe, y todo judío que vivía bajo la ley, la justificación la tenía por la fe. Nunca ha habido justificación por obras, eso no existe. Las obras naturalmente son resultado de mi justificación por la fe. Entonces, por tanto, viene mi expresión de hombre salvo. ¿Qué hago? Pues ahora vivir en las buenas obras. Pero estas no son para justificarme, sino que como fui justificado, ahora mi tarea es andar en buenas obras. Pero la justificación siempre desde el inicio es por la fe. Entonces, cuando se habla aquí de un justo, debemos entender a un hombre justificado por la fe. Por eso no es un hombre legalista, no es solo un experto en la ley, es alguien que verdaderamente en su corazón ha creído y por causa de que ha creído ha sido justificado y ha alcanzado misericordia. Y entonces Dios le permite andar en la ley como resultado de la gracia aplicada. Esto ha sido así siempre. Bueno, decía esto porque el justo, en cuanto a lo que hace, ahora viene esto, el justo en cuanto a lo que hace, dice, piensa, es una guía. Este hombre justo, justificado por la fe, como vive bajo el contexto de la ley, es guía en cuanto a lo que hace, dice y piensa. Y el creyente que hoy es un justo y que puede servir de guía a su prójimo, es un creyente, es decir, es un cristiano que está enmarcado en el contexto escritural del que ahorita hablaremos, está enmarcado en un contexto escritural que Dios ha demandado, y él como observa todas esas cosas, se vuelve guía de su prójimo. Por eso es un hombre que hace, dice y piensa conforme Dios quiere, entonces ese hombre se vuelve una guía para su prójimo. Por eso no hablamos aquí solo de lo que podríamos decir entre comillas, de un buen hermano. Pues sí, ese hermano me parece que es bueno. Ve su ejemplo. O como se suele decir, mira hijo, sigue el ejemplo así, de todos ellos, por igual. Y no, la escritura no se habla así. La escritura no habla de esa forma. Nosotros hablamos así porque decimos, pues no quiero meterme en problemas, no quiero explicar mucho, no quiero parecer que juzgo a los otros, quiero verme como una persona buena que no se mete en problemas, como el hombre clásico prudente que no
quiere problemas con nadie y todo lo juzga igual. ¿No? Eso no es lo que está en la Escritura, eso no aparece nunca en sus páginas. Uno tiene que darse cuenta, a ver, hay de ejemplos a ejemplos. Yo no le puedo decir a todo niño, mira, tú vas a ser igual que todos ellos. No, no, mira, hay ejemplos. Debes respetar a todos, pero también entre estos hay ejemplos. No es que me voy a ponerle a dar un discurso de alguien, un mal discurso de alguien, no, sino simplemente, mira, a todos debes respetar, pero este ejemplo es máximo, este es el que debes tú seguir. Este otro no, debes respetar eso. Con todo tu corazón debes honrar, pero ejemplo para seguir es este específico. Eso se oye de pronto duro, como agresivo, pero así es lo que está en la Escritura. Eso está ahí. Decir otra cosa es engañarse, eso ya es como pues buscarle ahí a la Escritura algo que no dice. Bueno, pues esto decía, hermanos, por el asunto del justo. Él es un ejemplo para el que necesita saber cómo vivir. Miren, si pensamos por un momento ahora en el que allí se denomina el prójimo, porque dice, el justo es guía de su prójimo. Hablemos por un momento del prójimo. Ese prójimo, ese del que allí se está hablando, es alguien que tiene poco conocimiento, o le cuesta trabajo entender y necesita guía. No todos entendemos de la misma forma. A algunos les dan una clase y rápido la agarran. A otros nos dan una clase y estamos ahí, no, es que no le entendí, vuelvo a preguntar. Y otra vez, no me quedó claro y me cuesta trabajo. Bueno, que no siempre preguntar refleja que no se sabe. A veces las preguntas pueden ser profundas y alguien está entendiendo mucho y hace preguntas profundas. Pero decía, pensemos en un hombre, en el prójimo, poco sabe, en un hombre que actualmente en nuestro tiempo es nuevo en la fe, está conociendo. Él viene del mundo de donde dice la gente allá afuera, es que a uno no le enseñan cómo ser papá. Ya ven que eso todos lo hemos escuchado mucho en televisión, comentarios, en la sobremesa, posiblemente hasta lo hemos dicho nosotros. Eh, no en los últimos años, pero sí, porque ya vamos aprendiendo más, pero tal vez algunos lo han dicho o lo hemos dicho, sí, pero en años anteriores se dice, es que no hay una escuela para la vida, es que no hay una escuela donde uno vaya y le digan, así debes ser mamá. Eso es lo que todos generalmente dicen, pues ese hombre nuevo viene del mundo, digámoslo así, una vida sin dirección de Dios. Ha oído en el mundo mucho que no hay escuela para la vida, no hay escuela cómo ser padre, no hay escuela sobre cómo ser esposa, cómo ser mamá, cómo ser esposo, no hay escuela sobre varias cosas, ¿no? En general sobre la vida. Entonces, este hombre, este del que estamos aquí hablando, de este prójimo que recibirá guía del justo, es alguien que requiere guía, porque dice, pues no me enseñaron cómo vivir. Pero aquí hay algo, él puede encontrar en el justo una guía. Pero aquí hay una cuestión interesante. Nos damos cuenta de que esta guía implica un justo entendido, un hombre justo entendido en la doctrina de la ley para el tiempo aquel, para el nuestro, un hombre entendido en las escrituras. Miren, eso ya es un primer problema. ¿Sí? Esa es una primera gran cuestión. Una primera gran cuestión. El justo es ejemplo de su prójimo. Ah, sí, pero el justo del que estamos hablando en la antigüedad conoce la ley, porque ha sido justificado por la fe y se ha ido hacia los brazos de Jehová, digámoslo así, y ha tomado en su corazón su ley. El hombre creyente actual, el hombre justo actual, es un hombre entendido en la doctrina de la Escritura. Entonces aquí ya no decimos, hijo, mira, toma el ejemplo de él. No, eso ya no. Ya estamos mal, ya estamos caminando en nuestra voluntad y no en la de Dios. No, aquí no es cualquier ejemplo. ¿Cuál vas a seguir?
el del hombre que conoce las Escrituras. Naturalmente, que lleva una forma de vida que va en consonancia con las Escrituras, desde luego, y entendemos que no es hombre que no peca. Estamos hablando de alguien que conoce la Escritura. Miren, alguien que no conoce la Escritura no puede ser guía nuestra, ni de ningún prójimo. Alguien que no conoce la Escritura no puede guiar a otro, porque es como un ciego guiando a otro. Un hombre que ignora guiando a otro que ignora, o sea, un ignorante guiando a un ignorante. No puede ser guía el que no conoce la Escritura. Entonces, el hombre justo, debemos entenderlo hoy, un hombre entendido en la doctrina de la Escritura y viviendo en un marco de actividades dirigidas por la misma Escritura. Y viene esta siguiente cuestión. Aunado todo esto a la observación de las leyes creacionales que se entienden con el ejercicio del mandato cultural. Me explico esto que he dicho, aunque creo que todos lo entendemos aquí, pero de todos modos hay que dar explicación. El creyente que ha de ser ejemplo, el hombre justo que ha de ser guía para su prójimo, es un hombre que conoce las Escrituras. Naturalmente, hermanos, entendemos, miren, si conoce las Escrituras, desde luego es porque escudriña las Escrituras. Pero también, aunado a esto, conoce las Escrituras, pero no por él solo. Es que esto indica que se congrega. ¿Ven el fondo, hermanos? Hay un fondo. Si no es si el ideal, como se leería Proverbios, el justo es guía de su prójimo. Como salir a la calle, donde ve a alguien que hace buenas obras, lo seguiré. Eso es una caricatura. Eso es una monstruosidad de entendimiento. Eso no está en las Escrituras, está desnaturalizando el texto. Está quitándole todo su contenido, digámoslo así, a la Escritura, porque ella lo tiene, ¿verdad? Pero hablo de esta forma. El hombre creyente, el hombre justo, conoce las Escrituras, decimos, porque las escudriña, y es que se reúne. No es hombre negligente al congregarse. Se reúne, y esto también indica, miren, si conoce las Escrituras, las escudriña, aquí hay que decir algo, tiene una determinada disciplina ese hombre. Porque yo me pregunto, ¿cómo si, por ejemplo, me dieran libros de algo, cómo yo me podría hacer, por ejemplo, un buen sociólogo, por ejemplo, si me dan libros de sociología y no me dan ganas de leerlos? Y cuando los tomo, me duermo. Creo que nunca voy a alcanzar un buen nivel en el conocimiento de la sociología. Entonces, alguien que conoce las Escrituras, hermanos, vemos un fondo. Miren, alguien conoce profundamente las Escrituras, sacamos una conclusión y decimos, este hermano escudriña la Escritura. Pero también este hermano parece que en la Escritura tiene su deleite. No solo la analiza, sino que la tiene como su deleite. Pero también esto indica que es alguien que se congrega, porque su crecimiento en la ley, su crecimiento en la Escritura, su conocimiento, habla de que es un conocimiento antes dialogado. Miren, me pongo a estudiar, nos ponemos a estudiar dos, poniendo como ejemplo al hermano Daniel, y nos ponemos los dos a estudiar, entonces nos vemos, oye hermano, ¿cómo viste? No, pues yo digo esto, y no, ¿y tú qué dices? No, y ahí estamos los dos puliendo. Entonces estamos avanzando, alcanzamos un buen nivel, sí, pero es algo dialogado. No es solo. No es solo, como que yo así solito salí del desierto por allá de entre las plantas y conozco mucho. Eso no existe. No, eso no. Puedo buscar al Señor como lo hacían antiguamente los padres ermitaños, pero no alcanzaban un alto nivel porque eso debía darse en el marco del servicio. Tenemos una relación con Dios, con nuestro prójimo a quien servimos y con el mundo. Si no hay esas relaciones, no podemos crecer. Esas relaciones son fundamentales. Entonces, este hombre justo conoce las Escrituras porque las escudriña, porque se congrega. Y es interesante.
ha ido gradualmente ese creyente, ese hombre justo, ha ido adaptando sus actividades a la misma escritura. Pero esto lo ha hecho en consonancia, ¿sí?, en unión con analizar las leyes creacionales. Esto es muy interesante, hermanos, porque aquí nos vamos a encontrar la unión de la palabra de Dios, que Dios habla su palabra, el hablado también su palabra hizo el mundo, y vemos la unidad de ambos. Esto es maravilloso, es hermoso. Este hombre justo conoce la escritura porque la escudriña, porque va al templo, porque platica con otros creyentes, con los cuales se enriquece, crece en la fe, avanza en su conocimiento, tiene un desarrollo, se está alimentando de ellos y de todo eso. Su vida empieza a ajustarla a las escrituras poco a poco, porque como va platicando con otros, va obteniendo guía, cada vez va adecuando más su vida. Este hombre empieza, está en una iglesia donde recibe guía, por ejemplo, está en una iglesia donde no se le dice, huye del mundo porque el mundo es basura, el mundo es del demonio, y la educación y la política es del demonio, y sal de ahí, ora para que ya Cristo venga. Pues ahí no va a aprender mucho, necesita salirse de un lugar así y buscar donde le enseñen que la creación es buena, porque eso dice la escritura, y todo lo que Dios creó era bueno. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día primero, y el día segundo, y el día tercero, y hasta terminar todas las cosas. Entonces, cuando eso hace, ¿qué pasa? Llega un punto a una iglesia, vamos a decirlo en nuestro caso, y aquí aprendemos y por eso tenemos colegio y enseñamos a nuestros hijos, y les decimos, estas son las leyes bióticas establecidas divinamente acerca de cómo tú debes conducir, cómo tú te debes alimentar. Estas son las leyes divinamente hechas, incluso para que sepas cómo te debes bañar. Estas son las leyes establecidas jurídicamente para que tú guardes incluso no pasarte el semáforo cuando está en rojo. ¿Cómo debes tú caminar? No andar como caminando en un lugar donde pueda yo tirar a alguna persona. ¿Cómo debes conducirte? Estas son las leyes divinamente establecidas, las que vemos, para guiarnos en ellas acerca de cómo convivir con los demás, cómo socializar, cómo vestirme, cómo relacionarme, cómo comunicarme. Si esas leyes, todas esas leyes, yo las desprecio, seré una guía deficiente. Esto es maravilloso, la escritura nos confronta tremendamente, me está agarrando a mí aquí. Yo siento así, que Dios me está agarrando a mí de aquí de la corbata y oye bien, me está diciendo a mí eso. Que tengo que observar todas las leyes. ¿Sí? Veo las escrituras, las conozco, en este análisis voy ajustando mi vida a ellas, pero también el hombre, como recibió un mandato inicial, desde el principio recibió un mandato que es sojuzga la tierra. A eso le llamamos el mandato cultural. Teológicamente le llamamos el mandato cultural. Entonces, conforme yo empiezo a sojuzgar la tierra, empiezo a darme cuenta de que hay leyes, porque tenemos un Dios inteligente que con leyes hizo todo, ¿no? Puso ley a todo, así lo dicen los salmos, ¿no? También. Entonces, en esa marcha como creyente, bueno, voy avanzando, voy entendiendo las leyes y digo, a ver, yo no puedo usar mi boca para lo que sea. No solo se trata de no decir groserías. Decir groserías está mal, pues, sin duda, eso está mal. Eso no le agrada a Dios. Se oye mal aparte de todo. En principio no le agrada a Dios. Pero no se trata de decir, bueno, ya no digo groserías, ya la hice, no. Si hago comentarios que no debo, si hagan de cuenta, por ejemplo, voy a decirle algo a alguien, observarle algo, oye, traes tu bragueta abierta, pero me oyen 2 o 3 ahí. Y me dicen, oye, pero es que ¿cómo le dijiste delante de otros? No, es que traía la bragueta abierta. Yo no estoy observando leyes, me estoy ganando enemigos, estoy avergonzando personas. Hay leyes para todo eso, acerca de cómo conducirse, leyes para lo espacial, leyes para lo cinemático, para lo físico, etc. Bueno, hay que decir, hermanos, que de estas leyes, las escrituras
no nos hablan. Pero esto no quiere decir que la Biblia sea insuficiente, que esté incompleta. Ella da la dirección general porque nos presenta la voluntad de Dios. Pero para conocer nosotros la otra parte necesitamos la observación de las leyes divinas. Cuando todo eso conocemos, nos vamos haciendo, como dice la Escritura, perfectos. Y entonces ya vamos avanzando con los años. Pues ya soy un creyente que conoce la Escritura, tengo mi vida ajustada a la Escritura, me doy cuenta de las leyes, tengo mi trabajo, voy observando cada vez con más detenimiento y conocimiento cómo funciona el mundo. Incluso cosas como desde cómo vestirme, cómo combinarme, cómo conducirme, cómo saludar, cómo manejar las llaves de mi casa, cómo manejar la puerta. Porque cuando de todo eso no se tiene conocimiento y se vive como en un estado de viejo hombre, pero de algo más mal, pues pudiera decir, como cuando la gente azota las puertas, cierra las llaves así, no le interesa mucho, dice, pues se azotó, y otra vez se azotó, y perdón, otra vez se azotó. Y una y otra, no hay un entendimiento. Pero cuando todas esas leyes se va avanzando en todas esas leyes, entonces incluso se avanza al grado de hasta saber cómo comer. Porque la Escritura de todo eso nos avienta cosas allí. Es muy interesante. Así como en la parábola que ya, bueno, a ver, ahora que se inviten, no vinieron los invitados, inviten a los que no estaban invitados. No, pero es que no traemos ropa para la boda. Fíjense, la Escritura ya nos está dando una pauta. Hay un vestir para cada ocasión. Ahí solo que hay una excepción. Mira, ahora entras tú. Si un creyente dice, pues yo leí en la parábola, me invitaron a una boda y me vine de bermuda. Porque en la parábola dice que como estés vestido, hermanos, todos nosotros, pues alguien así no lo deben dejar entrar. ¿Sí? Casi, seguridad, así como dicen, ¿no? Seguridad, que se lo lleve, ¿no? No, tiene que observar leyes, porque es un hombre, el judío entendido, el hombre justo, es el hombre que ha sido, desde luego, justificado por Dios, se entrega al conocimiento de la ley, pero sojuzga la tierra. Y dice, en mi vida yo no me puedo vestir como quiero. No puedo hacer la ropa como quiero. No puedo sembrar como quiero. No puedo negociar como quiero. No puedo casarme con quien yo quiera. No puedo hacer esto y esto y esto y esto y lo otro como yo quiera. Es más, tengo esclavos, no los puedo tratar como yo quiera. Tengo un amo, no lo puedo tratar como yo quiera. Tengo animales, no puedo tener los que yo quiera. Debo tener determinados animales. El número para los que me alcance. Pero no puedo comer cualquier animal. Miren, hermanos, en el judaísmo toda la vida está normada. El problema del creyente actual es que lee la Escritura y olvida todo ese contexto. Entonces, ultraja la Escritura y dice, pues aquí, a ver, el justo es guía al otro. Yo veré a cualquier hermanito que me parezca amable y ese lo tomaré de guía. Como una caricatura. Algo grosero, eso es algo grotesco. No es así el mensaje de la Escritura, eso no está en las Escrituras, eso le desagrada a Dios. Aquí entendemos a un hombre justo, avanzado en la fe, que le dice al hermano, mira, la Escritura dice esto, hermano. Pero también por otro lado, es necesario que tú no te vistas de esta manera. Esa es la guía completa. Porque si dijéramos nosotros, bueno, no, nada más aquí habla de guía de la Escritura, ya tenemos un problema muy grave porque estamos despreciando el mundo de Dios y la ordenanza cultural que dio desde el principio. Y sin esa no podemos entender la Escritura, la estamos desnaturalizando, la estamos ultrajando. Entonces, el justo que sirve de guía le dice a su hermano, vamos a estudiar la palabra, debes saber esto, estas son las doctrinas. Pero no debes hablar esto. En público no debes decir estas cosas. Tales cosas sí las puedes decir, estas no. Cuando te pida una opinión, tú no puedes hablar así como si te den gana. Tú debes aprender a tratar a las personas. Tú debes saludar de esta manera.
debes ser más atento. Tú debes corregir a tus hijos de esta forma. No debes dejar que tus hijos estén haciendo esto. Mira, tus hijos están haciendo aquello y tú no estás poniendo atención. Mira, dejas a tus hijos que estén hablando en público, que se entrometan en las pláticas y tú te ríes, no les dices nada. Es más, tú mismo, mira, puedes estar en una reunión, se acerca tu hijo, es una reunión importante, entras en diálogo con tu hijo, estás faltando el respeto a los demás. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué hermosa es la guía, no solo en la dirección? No solo le va a decir, deja la idolatría, le va a decir, guarda todas y cada una de las leyes establecidas divinamente, las que hasta ahora conocemos, porque hace 5 siglos se conocían menos leyes que ahora. Había ciencias que no eran ni independientes. Ya ven, como en la antigüedad uno lee y dice, pues no había como tal la materia política, estaba dentro de la filosofía. La ética estaba dentro de tal ciencia. Desde hace no muchos años se desarrolló ya formalmente, ya con cierto avance, por ejemplo, la economía. Posteriormente, la psicología. Esas leyes siempre han estado desde el inicio del mundo, pero el problema es que el hombre no las ha analizado. En la antigüedad ha puesto sus ojos en ciertas cosas, ha descuidado eso, pero Dios en la marcha, en el avance del mundo, le ha ido permitiendo conocer. Solo que el hombre actual, o sea, nosotros, tenemos un gran compromiso porque vivimos en el mundo más avanzado. Y entonces el hombre de cada tiempo que lee la Escritura tiene un gran compromiso. Porque si yo soy hombre del siglo XVI y ahí la leo, como soy el hombre de esos días, soy el hombre último, tengo un gran compromiso con respecto al del siglo anterior. Y nosotros tenemos un gran compromiso con respecto al del siglo XX y más aún al del siglo XIX. Entonces, en este conjunto es que podemos ser guía a nuestro prójimo. Solo es en este marco. La ley tiene especificaciones, por ejemplo, particulares, pero con el Evangelio, aunque tiene indicaciones claras, hermanos, hagan esto, no hagan aquello, sin embargo, hay muchas cosas que quedan libres, pero en este sentido. Digo yo aquí, libres estructuralmente, me quiero explicar esto. Es como cuando papá manda en casa, hijo, te encargo que trapees toda la casa. Entonces lo voy a hacer. Tengo opciones. Si hay 3 cubetas, puedo usar esta o esta. Claro, si está allí la olla de los frijoles, pues esa no, ¿verdad? Claro que no. Son las cubetas para el agua para trapear. Tengo 3 opciones. Tengo tal vez 2 trapeadores. Y lo puedo hacer en 50 minutos o en 1 hora o en hora y media. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que ahí es... No, ¿quién le dice a sus hijos? A ver, tienes exactamente 1 hora, le puedes decir 1 hora, pero ya hay ciertas cosas, han calculado determinado tiempo, o le pone 1 hora no porque va a trapear la casa específicamente en 1 hora, sino porque está diciendo el papá, si no te pongo tiempo, te sigues y no lo entregas. Entonces, mira, por la necesidad te pongo un tiempo. En 1 hora o 2 horas quiero el quehacer de la casa. Pero, por ejemplo, vamos a pensar que está mirando el padre que el hijo lo está haciendo con conciencia. Dicen algunos erradamente a conciencia, pero es con conciencia. Y lo está haciendo. Y ve que ya se cumplió la hora, pero ve que el muchacho lo está trabajando. ¿Acaso será que el papá lo toma del pelo y ven acá y lo regaña? No creo. Como que yo creo que dirá, oye, lo está haciendo muy bien. El problema es que ya luego eso se va a volver un estándar, ¿verdad? Para sus hermanos más chicos. Pero miramos que no hay algo específico, por ejemplo, que la escritura diga, vas a hacer esto específicamente de esta forma, en este horario, con esta ropa, con estos movimientos. En lo que llamamos lo estructural, tenemos cierta libertad. Así como decía, que trapeador, la forma de barrer. Uno ve gente, hermanos, que trapea directamente. Por ejemplo, yo en mi caso hacía, tomaba una escoba, ayudando en casa, primero barría y luego trapeaba. Uno ve gente, y que lo hace también bien,
Dice, no, yo directo el trapeador, pero saben jalar la basura. Eso hay que saber hacerlo, hermano. No es nomás, a ver, dale a cualquier trapeador, no, hay que saber hacer eso. Eso se debe conocer, tiene leyes particulares. Hay leyes que observar, no es nada más, oh, pero es que ya ayudé, qué delicados. No, no, hay que saber hacer eso. Hay cosas hasta mínimas, cosas mínimas, como cuando alguien hace, está ahí a la mesa, toman un trapo, sacuden, ya está servido, sacuden, y se quedan luego hablando y el trapo sucio están así, como jugando tipo el trapo, y siempre digo yo, puede brincar algo del trapo a los platos. Hay cosas que no se deben hacer. Y cuando alguien, por ejemplo, dice, no, bueno, es que eso no es muy importante, es más importante esto. Tiene un problema de desobediencia a Dios. No es un asunto de percepción. No es un asunto solo de decir, es que eso es un dualismo, como, por ejemplo, que diga alguien, ¿no? Un dualismo teológico. No, 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 no. Eso es una desobediencia. Desde luego es un dualismo, pero es una desobediencia a Dios porque no me está interesando la ley de Dios, todo lo que se debe ver que se da con el ejercicio del mandato cultural. Por eso este pasaje, hermanos, no se puede reducir así a otras cuestiones. Mira, este es como podrían hacerlo muchos cristianos, incluso uno ve por las redes, lamentablemente, un pasaje como este, se puede poner en alguien en la semana, este, este proverbio que leímos, y se pueden oír sermones, reflexiones. Y todas van en esto, no, pues a veces el creyente es luz por si saluda amablemente en la calle, o si ayuda a cruzar a una viejita a la avenida. Pues claro que son cosas que nosotros todos sabemos, tenemos un deber, vemos a un ciego, debemos ayudar. Si yo digo, ay, no, bueno, es que, no, pero es que le ciego, pues es que ya le tocó estar así, pues bueno, ya es la soberanía divina. No, 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 yo tengo el deber, si no hay quien lo ayude, yo debo ayudarlo a cruzar la calle. Yo tengo ese deber delante de Dios. ¿Sí? Tengo el deber antes que por él, con Dios. Porque dice la Escritura, pues que haya un cuidado del ciego, que haya cuidado del sordo, que haya cuidado del que tiene algún problema en su cuerpo. Entonces, ahora ciertamente no tenemos sacerdocio, pero está lo que denominamos la iglesia cúltica. Tiene sus normas, un creyente fiel asiste a la iglesia, va a su trabajo, va siendo un hombre entendido de las diversas leyes en todo, cómo administrar, cómo juzgar, cómo socializar, cómo conducirse, cómo limpiar, cómo asearse, cómo vestirse, cómo combinarse, cómo razonar, cómo ejercer incluso dominio sobre los demás, un conocimiento de la fe y de las doctrinas. Incluso el hombre que observa cómo amar, cómo tratar, cómo educar, cómo corregir. Un creyente así es una guía a su prójimo. Entonces, en este sentido, la Escritura, aunque lo dice así, pero está haciendo un llamado. Es como Dios me está diciendo ahí, tú, hazte una guía así. Constitúyete en una guía así, pero búscame. No seas hombre que desprecia las leyes creacionales y solo aprecia la Escritura. No, así no vas a servir de guía. Puedes también hacer que el otro lleve mal camino. ¿Qué sucedió? Hemos dicho una y otra vez en los tiempos antiguos con los padres de la iglesia, muchos se iban al desierto y por causa de eso, mucha gente salió de las ciudades y se fue al desierto, pues a meditar, a estar en comunión, pero ¿qué pasó? Descuidaron la cultura. Descuidaron la cultura. Más tarde que vino la caída del Imperio Romano. Y hay que decir que para el año 325 los hermanos gozaban de una buena posición porque se pudo hacer el concilio de Nicea. Los hermanos gozaban de una buena posición. De ahí 325 a 476 que cae el imperio, más de 100 años. 150 años, creo, ¿verdad? 151 años tuvieron los hermanos para haber cambiado la marcha del Imperio Romano.
Pero ¿qué hicieron? Muchos se salieron de ahí porque decían, soy amante de Dios, soy amante de la Escritura, pero la ley creacional no me interesa. Me dicen, oye, es que traes la camisa arrugada. Oh, no, no le hagas. Oye, pero es que estás mal peinado. Oh, no le hagas. Oye, pero es que no comes adecuadamente. Oh, no le hagas. Oye, comes la sopa con las manos. No le hagas. Lo que importa es la santidad. Una forma de vida así es contraria, es rebelde a Dios. No quiere obedecer sus leyes. Los hermanos que hicieron, ya decía en la antigüedad, se salieron al desierto, dejaron la marcha de la cultura solita y en 150 años después cayó el Imperio Romano. Y muchos cristianos quedaron bajo el peligro de la entrada de gente extranjera, muchos de los cuales el Evangelio no conocían. Miren, hermanos, qué cosa hizo la iglesia. ¿Eso es por qué? Porque se despreció el mandato cultural y solo se apreciaba la escritura. Es como decir, se aprecia el alma, pero se desprecia el cuerpo. Entonces los hermanos con todo fueron de bendición en muchos sentidos, pero también a muchos hicieron errar. Y en una buena medida los cristianos se hicieron en parte culpables por la caída del imperio. Esto porque, pues bueno, si ya hay un emperador en el 325 que dice ser cristiano, se podrá decir, no, pero es que si estaba o no convertido, bueno, quién sabe, pero él estaba dispuesto a ello. Y los emperadores siguientes ya eran cristianos. Entonces los hermanos tuvieron en las manos mucho de la marcha del Imperio Romano, pero la dejaron. Y entonces, en lugar de constituirse como buenas guías, allí fallaron y fueron en una medida tropiezo en ciertas áreas. Bueno, pues ya para ir arribando al final, hermanos, todo creyente, todo hombre que se acerca, que va conociendo la Escritura, de hecho, cuando nosotros nos damos cuenta, conocemos a algún creyente, por ejemplo, nosotros particularmente, nos damos cuenta, un creyente de otro lado viene y nos damos cuenta de una cosa primera, así, inicial, decimos, no trae conocimiento de la Escritura. No trae conocimiento de la Escritura porque en su iglesia no le enseñaban. Y luego eso, tal vez porque no se congregaba fijamente. O si se congregaba fijamente, de todos modos tiene poco conocimiento de la Escritura. Y en muchos de los casos no tiene otros entendidos. Por ejemplo, lo miramos con los hijos. Se empieza uno a dar cuenta, el hermano, mira, su hijo no tiene control, el hermano no le pone mucho control. Nos empezamos a dar cuenta de detalles. Entonces ya cuando se acercan empezamos a arropar, hermano, mira, debes corregirlo, pero así, de esta manera, de esta otra, y así. Y se empieza a dar guía. Así se va buscando. Todo creyente viene, requiere aprender, pero necesita a alguien que lo guíe. Y un caso debo señalar que es importante. Así se encontró en el mismo apóstol Pablo. Los hermanos de Corinto, el Pablo les escribe más por allá del año 55, todavía no circulaba los evangelios allá en Grecia, y el apóstol Pablo les dice en la primera carta a los Corintios 11, un pasaje conocido por todos, incluso memorizado: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso muchos lo saben. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? No, Pablo no dice eso porque se pone primero que Cristo. ¿Sí? No es un decir así, miren, pues antes que Cristo, aquí estoy yo. No, eso no es lo que está haciendo Pablo. Lo aborrecería él eso. No lo habría aborrecido eso. No, él le está diciendo, hermanos, los evangelios aún no circulan. Ustedes todavía no conocen los evangelios. Ustedes necesitan un ejemplo de pronto en lo que ustedes pueden tener acceso a leer la vida de Cristo, la cual ustedes todavía no conocen, cómo fue su sujeción al Padre. Ustedes necesitan de pronto una guía, pues sepan que en mí la pueden encontrar. Eso es lo que está diciendo Pablo. En lo que los evangelios llegan y ustedes conocen, sepan que en mí de pronto encuentran una guía. Es maravilloso lo que dice Pablo, pero no es que él se está poniendo al frente. En ese sentido miramos que
eh, el creyente nuevo, el que está falto de conocimiento, al que denominamos nuestro prójimo, necesita una guía. Los corintios lo hallaron en el apóstol. Naturalmente, todos lo hallamos en personajes de la misma escritura, desde luego y por excelencia en el mismo Señor Jesucristo, porque la Biblia no nos da indicaciones específicas, por ejemplo, qué carrera voy a estudiar, qué trabajo voy a escoger, cómo me debo asear, eso no dice la escritura, cómo exactamente combinar mi ropa, sobre todo en los cambios, ya ven, en esos cambios de cuando se empezó a usar la mezclilla, toda una discusión, uno podría decir hoy, bueno, mezclilla, ¿no? Pues cualquiera la puede usar, ¿no? Pero ya ven que hubo tiempos en que la discutida mezclilla, porque pues son modas, ¿no? que entraron. Ya entraron otras telas, otras formas se fueron utilizando. Bueno, la escritura no dice, te vas a vestir exactamente así, con este corte, con este pantalón de este tipo. Eso no habla la escritura. No da indicaciones, por ejemplo, de cómo particularmente cómo corregir a los hijos. La escritura no tiene un listado. Si te rezonga en la calle, 3 cuerazos. Si escupe la comida, 5. No dice eso, la escritura no da así. O pégale con vara, 6, porque se desvistió en la calle. No sé. No, eso no da a la escritura indicaciones de ese tipo. De ahí que necesitamos guía de alguien. Acerca de qué empleo escoger, Señor, guíame. Necesitamos siempre alguien más experimentado. Oiga, es que estoy por 2 empleos, pero no sé cómo decidirme. Necesito guía. Y ese tipo de cosas no se resuelven solo diciendo, vamos a orar, nos hincamos y que el Señor hable, ¿no? Es mucho más profundo de esos temas generalmente aquí hemos tratado, no voy a tratarlo ahorita, pero los menciono por la necesidad. Por eso es natural que el hombre requiere apoyarse en la guía del justo. Por eso el hombre requiere apoyarse en la guía del justo. Y esto es vital. Por eso este pasaje nos habla de esto, pero siempre en el entendido de quién es el justo. Entonces, esto de, pues, a ver, el justo es guía de su prójimo. Solo yo, como quiero mucho a todos los hermanos que se congregan en la iglesia, los quiero mucho porque yo soy amor y yo tomaré el ejemplo de todos. No estoy siendo entendido de que es un justo, cómo el justo está pegado a la ley, cómo obedece, cómo convive, cuáles son sus principios, sus conocimientos de la escritura, sus costumbres, todas sus actividades, cómo son. Si todo eso no se observa, estoy en peligro, así como diría estoy en peligro de ir tras el camino de un impío, porque dice, mas el camino de los impíos les hace errar. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, entre nosotros? Digamos, un niño. Vamos a pensar que aquí entre nosotros hay alguien que diga, pues yo asisto ahí, pero yo no siento el cariño por la comunidad ni por las autoridades, sino solo siento un cariño dirigido hacia un grupito mío. La pregunta es, cuando por ejemplo alguien hable con él, este que viene con él no va a ser llevado a la comunión, no va a ser llevado a la marcha de un proyecto en el Señor. Por ejemplo, si aquí está este hermano X, ¿verdad? El hermano X Morales, ¿verdad? El hermano X Morales, ¿no? O X, cualquier otro apellido. Entonces yo dejo a mi hijo que conviva con él. En mi hijo se va introduciendo una cuña. Porque X no lo va a llevar a la comunión del todo. Miren, hermanos, esto es un tremendo peligro. Mas el camino de los impíos les hace errar. Por eso decimos todos aquí, esto solo se puede llevar en un conjunto de comunidad.
Nosotros aquí particularmente, en ese sentido, tenemos algún tipo de ciertas similitudes, digamos en general, no copiamos nuestro, no tenemos ese deseo, no es así, pero tenemos similitudes, por ejemplo, con el judaísmo, particularmente como comunidad. Nosotros sabemos que aquí podemos nosotros ser edificados. Si por ejemplo alguno de nosotros dijera, pues sí, yo vengo aquí, pero yo no me siento de la comunidad. Alguien así introduce cuña corta. Y con quien platique va a introducir cuña. Porque no va a decir, a este proyecto caminemos en él, sigamos avanzando en esto, eduquemos a los hijos en el colegio, sigamos avanzando en las materias, en esto, tenemos que hacer otro. No se va a hacer así, se va a introducir cuña. Y todos específicamente para el contexto de nuestra iglesia, aquí particularmente, nosotros sabemos todos qué queremos decir con esto, todos lo sabemos, incluso los niños de mediana edad ya pueden entender. Ania, por ejemplo, tan solo 8 no tiene, no más, ¿verdad que tiene? 11. Bueno, ella ya tiene ese entendimiento, ya ellos saben, los niños, oye hijo, ¿qué es el deber? Estar en la comunidad, porque aquí nos forman, son los hermanos, las profesoras son como tías, ya ven los niños cómo dicen a las hermanas, mi tía. Oye, ¿con quién tienes clase? Me dicen los niños. Con mi tía Sharon, dicen los niños, muy gracioso. No, ahorita viene mi tía Sandra, así pues oye gracioso, ¿no? Porque hablan así. Pero así es como lo ven los niños. En ese marco nuestros hijos están siendo edificados, pero es en este camino de unidad, de comunidad. Por eso el judaísmo hasta el tiempo actual se mantiene. Tienen reglas que respetan, por eso en una gran medida no son queridos, no han sido queridos en muchas naciones, les parecen sospechosos, pero no. No, el Señor les dio su ley y ellos la observan, ¿sí? Pues no han venido a Cristo, pero han observado sus leyes y eso les ha permitido mantenerse y se han podido desarrollar entre ellos y avanzar. Y ahí creo es un gran ejemplo en ese sentido, aunque no estemos de acuerdo en muchas ideas con ellos, pero es un ejemplo que debemos tomar de ellos. Esto es solo lo que nos puede hacer caminar fundamentados en una tradición, la tradición de la escritura y del desarrollo mismo que Dios a través del mandato cultural ha concedido. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.